o casi ya noches, queridos hermanos. Qué gusto verles. Qué alegría ver a la hermana Rosita, que la echábamos de menos. A Facundo, bien que estaba ya llorando, haciendo ruido, eso es señal de que estaba bien, po. Si estuviera mal, estaría llorando por otra cosa, estaba llorando porque quería conseguir algo. Así que eso da cuenta de que está bien, nuestro querido Facundo. Bien, hermanos, como ustedes ya saben, estamos estudiando el libro de Malaquías, que se trata la serie Controversias con Dios. Así que usted ya sabe dónde buscar Malaquías. Yo creo que ya lo descubrió, ¿cierto? Esa hojita blanca entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, atrasito Malaquías. Mire qué fácil, muy fácil de encontrar. Así que vamos entonces a Malaquías. Malaquías 2, versículo 17. A ver si pueden proyectar la diapositiva cuando se pueda, si no, no hay problema. Como ustedes saben, estamos viendo nuestra serie Controversias con Dios y estamos en la cuarta controversia. La cuarta controversia es esta duda que tiene el pueblo del Señor con respecto a la justicia de Dios. Tanto así que ellos preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios de justicia? Entonces usted va a ver esa pregunta explícitamente en el texto bíblico. Así que le invito que pueda buscar Malaquías 2, versículo 17. Vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? Del 2, 17 al 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Vamos ahora al 3, ¿no es cierto? Versículo 1 en adelante. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Bien, hermanos, comenzamos con el versículo 17, que dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Suena fuerte eso, porque no es que yo le hablaba al principio de la serie, que nosotros siempre tenemos controversias en la casa, con la esposa, generalmente. Pero cuando el esposo dice, ya me tenéis cansado, es como, ahí se va de la casa, ¿por cierto? Como que son palabras mayores. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Tremenda acusación. Habéis hecho cansar a Jehová. Pero Dios no se fatiga ni se cansa. En ningún sentido. No es como pobrecito el Señor, el pueblo que lo oye, este pueblo. Démosle al Señor unas 3 semanas de vacaciones. Démosle licencia, ¿cierto? Unas 3 semanitas, porque pobrecito, démosle una licencia psicológica, porque este pueblo ya colapsó al Señor. No creo que sea esa la idea, ¿no es cierto? La verdad, hermanos,
esta es una forma de decir que Dios le dice basta a su pueblo. Dios le dice basta, ya paren con la cuestión. Y en su cinismo, el pueblo le pregunta, oye, pero Señor, ¿en qué te hemos cansado, Señor? Y es triste eso, porque ya hemos estudiado varias cosas bien terribles del pueblo y el pueblo está bastante mal con el Señor. Entonces, es impresionante, hermanos, lo que bíblicamente suena tan evidente. Porque yo creo que el pueblo está mal y yo creo que todos nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que están en pecado, están adorando mal al Señor. Pero para ellos era algo totalmente incomprensible. ¿En qué hemos cansado al Señor? ¿Y saben por qué? Porque el que se acostumbra a vivir contra la voluntad del Señor, contra los mandamientos, en amor al Señor, como que la voluntad del Señor suena como algo raro, como algo extraño. ¿Le ha pasado eso que usted a veces hace cierto, habla del pecado con la gente que no conoce al Señor y le suena raro, pero ¿qué es eso? ¿Cómo eso que Dios se va a hartar de la gente? ¿No es cierto? ¿Por qué algo ajeno? Porque el pecado es su cotidiano. Su cotidiano no es buscar al Señor, no es amar al Señor, no es servir al Señor, no es ir a la palabra, dejarse moldear por el Señor. Y el Señor pone de manifiesto la crítica, la controversia entre el pueblo y Dios. Es que ellos creen que Dios se agrada y se complace con los que hacen mal. Si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y como les decía, claro, el cansar a Dios es un lenguaje antropomórfico. La palabra una y otra vez va a mostrar ciertas frases, ciertas palabras que suenan como con características humanas. Por ejemplo, el brazo de Dios, ¿no es cierto? El brazo fuerte de Dios. Pero Dios es espíritu, sino que es una forma de hacernos entender el poder del Señor y cómo el Señor liberó a su pueblo, ¿no es cierto? Entonces, es una forma, hermanos, de aplicar sentimientos y características humanas a Dios para que podamos entender mejor lo que siente el Señor. No porque Dios esté cansado, ¿no es cierto?, y que necesita unas merecidas vacaciones, ojalá en el sur de Chile ahí, contemplando la creación y olvidándose un poco de nosotros. Y sería terrible eso. ¿Se imagina usted, hermano, 3 semanas sin Dios? Estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Estaríamos perdidos. O sea, el Señor no puede tomarse vacaciones con estos hijos que tiene, porque son muy demandantes. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces, gracias al Señor, que el Señor no se cansa. Entonces, más que hablar del cansancio de Dios, aquí lo que quiere destacar es que la vida, las acciones, las palabras del pueblo eran agotadoras. Y aunque el Señor nos ama, el Señor establece límites a su paciencia. Y esta es como la gota que rebalsó el vaso y Dios dice basta. Aunque su amor y su misericordia está disponible para nosotros por pura gracia, eso no quita, hermanos, de que Dios establece límites para tener paciencia a nosotros. O sea, si usted está viviendo una vida jugando con el pecado, cuidado, porque Dios establece límites. No, si el Espíritu de Dios nunca se va a apartar de mí. Y recuerdo ese relato de Sansón, que Dalila le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él dice, claro, me voy a levantar y voy a vencer como siempre. Dice, pero él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. O sea, Dios establece límites. Entonces, él determinó un tiempo ahora de juicio y disciplina. Y esto, hermanos, este cansar del Señor también es una forma del manifestar del amor de Dios. Porque este cansar de Dios tiene un fin purificador. Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Y este fuego purificador, a los que son de Él, los purifica, los perfecciona. Y a los que no son de Él, este fuego se transforma en juicio, justamente buscando podar a los suyos y cortar a los que no son de Él. Entonces, la disciplina del Señor es parte del amor del Señor. ¿Usted cree eso? ¿Que Dios nos disciplina porque nos ama? Y claro, como les decía, el pueblo se hace como el que no sabe qué pasa. ¿En qué le hemos cansado, Señor?
¿En qué te hemos cansado? Y lo triste es que deberían estar conscientes de lo que estaban haciendo. Pero se hacen los locos. Se defienden como inocentes. Y hermano, a Dios no le gustan los cínicos. Al Dios que escudriña los corazones, no le gustan los cínicos. Entonces acá tenemos un problema, hermanos, del entendimiento. Tenemos un problema teológico, un mal entendimiento del carácter de Dios y de su justicia. A tal punto, imagínense el mal entendimiento que tienen, que ellos creen que Dios se complace en la gente mala. O sea, miren la distorsión que tienen. ¿Y cuál es nuestra visión de Dios, hermanos? ¿No será que es parecido a eso? Que Dios nos ayude a examinar nuestros corazones y nuestro entendimiento acerca de Dios. Porque ya se había convertido en un descaro acusar a Dios de ser omiso en la historia, de ser lerdo en sus intervenciones, de guardar silencio frente a las injusticias e incluso promoverlas. El pueblo de Dios definitivamente había olvidado que Dios siempre estuvo con ellos, como regularmente nos pasa a nosotros, que no olvidamos que Dios siempre ha estado con nosotros, aún en los peores momentos de nuestra vida. Y algunos de ustedes, yo sé la historia de ustedes, y yo puedo decir que Dios siempre ha estado con nosotros. Y es así entonces que el pueblo se olvida y se olvidó que Dios estuvo con ellos en los grandes momentos del pueblo de Dios. Cómo obró en el diluvio, cómo obró en la salida de Egipto, cómo separó el mar rojo, cómo los sustentó en el desierto, cómo los trajo de vuelta del cautiverio babilónico. Y en todos estos relatos, es como les decía, en toda esta historia colectiva, es un grito de Dios diciéndoles, te amo. Pero el pueblo solo quería ver lo que quería ver. El pueblo solamente veía lo que tenía frente a sus ojos y no podía ver más allá. Y nosotros ya hemos dicho que también no podemos estudiar, hermanos, Malaquías si nosotros no nos identificamos con el pueblo. Y es así como en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras circunstancias difíciles, en medio de nuestras enfermedades, nosotros vemos lo que queremos ver. Y muchas veces nuestra visión no nos permite ver más allá. Acusamos a Dios de inoperante, acusamos a Dios de ausente, acusamos a Dios de injusto. Y eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Es como que lo traemos de fábrica, es parte de nuestro ADN. Y preguntamos como el pueblo de Dios preguntó en el versículo 17 del capítulo 2, ¿dónde está el Dios de justicia? Señor, ¿acaso no estás viendo lo que estoy pasando? ¿Acaso no estás viendo mi situación y tú, Señor, que no eres justo? Y quiero pasar al primer encabezado de este sermón, que es una espera en justicia de la venida del Señor de justicia. Una espera en justicia de la venida del Señor de la justicia. Versículo 1, capítulo 3. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acá tenemos un mensajero, ¿no es cierto?, que irrumpe de golpe, y es una respuesta directa a esta objeción. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y dice la palabra que vendrá súbitamente. O sea, es un venir repentino. Y luego dice, y vendré para juicio en el versículo 5. Entonces el texto, en este versículo 1, nosotros podemos identificar a dos personas. Primeramente al mensajero y también al Señor. Y cada uno tiene dos misiones. Primero, preparar el camino. Esa es la labor del mensajero. Y también traer un juicio purificador. Esa es la labor del Señor. Y bien, hablemos del mensajero. Acá tenemos una imagen muy común de la antigüedad, que era cuando un rey
visitaba sus dominios, él enviaba un precursor, él enviaba un mensajero, alguien que anunciaba la venida del rey. Oigan, el rey viene a visitarnos, el rey viene a Julio Dávila. Ya y todos, ya hermanos, vengamos todos, tengamos el templo bonito, los músicos no se pifeen, ya y con un culto más, la mejor performance de nosotros. Entonces, para que todo estuviera dispuesto para su llegada. Entonces, la llegada del mensajero era un anticipo de que el Señor, de que el verdadero rey, ya viene. Entonces, acá vemos que el texto, hermanos, apunta proféticamente a Juan el Bautista, quien preparó el camino para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la labor del mensajero no es apuntar a sí mismo, sino que es proclamar al verdadero Señor, el verdadero mensaje, apuntar a Cristo, que esa es la labor del mensajero, ¿no es cierto? La idea es que el mensajero quede en las sombras para apuntar a una gloria mayor, que es Jesús. Y el segundo personaje que tenemos acá es el Señor. Y dice, el que viene es el Señor y el ángel del pacto. Acá aparentemente nos habla de dos personas, el Señor y el ángel del pacto. Y lo que se entiende acá, hermanos, es que obviamente viene el Señor. Y también viene el ángel. Y lo que se entiende, hermanos, es que el Señor viene como ángel o mensajero del pacto. El Señor viene como ángel o mensajero del pacto. Y acá tenemos una alusión, hermanos, al ángel de Jehová. Usted cuando ve el libro de Apocalipsis y usted ve que Juan ve a los seres celestiales, a los ángeles, él se quiere postrar. Y le dicen, oye, no te postrices, somos hermanos. Y ahí se saludan con los ángeles, porque un ángel no acepta adoración. Pero usted va a ver que cada vez que el Antiguo Testamento menciona al ángel del Señor o el ángel de Jehová, él sí acepta adoración. Entonces, lo que se cree teológicamente y bíblicamente es que esta es una cristofanía, por así decirlo. Es una manifestación del Cristo preencarnado. Suena raro eso, preencarnado. Jesús es eterno, ¿cierto? El verbo eterno con Dios, que estaba con Dios y era Dios. Ese verbo eterno, en algún punto de la historia, se encarnó y asumió naturaleza humana. Pero en todo el Antiguo Testamento, Él también estaba presente como el Dios eterno. Entonces, cuando vemos esta manifestación del ángel de Jehová, es una alusión a Cristo preencarnado. Entonces, este texto claramente nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es un texto mesiánico. Dios actuando mediante el Mesías, mediante el Cristo, nuestro Señor Jesús. ¿Qué pacto? Bueno, Jesús trajo el nuevo pacto. ¿Sí? Que de nuevo no tiene mucho, porque usted ve Génesis 15, 3:15, y anuncia antes de la ley el verdadero pacto de Dios, que es el Evangelio. Entonces, acá vemos como sombra lo que el Nuevo Testamento, porque esta gente lo leía y no lo entendía bien, pero nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, como que se ilumina este texto que estaba como un misterio, como una sombra, iluminado por el Nuevo Testamento. Entonces, Juan el Bautista es quien prepara el camino del Señor, y quien viene después es Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Y como mensajero del pacto, Cristo trae el mensaje de arrepentimiento y buenas nuevas. Versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y vendré a vosotros, versículo 5, para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Acá tenemos al Mesías actuando en dos momentos diferentes. El primero es purificando. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también lo va a hacer como un juez escatológico, en el día del juicio final, cuando juzgue la maldad y el pecado. Eso está claramente en el versículo 5. Y bien, hermanos, los judíos, cuando leen esto, decían, bien, gloria al Señor, porque ellos anhelaban la venida del Señor.
Pero el problema es que lo anhelaban según sus propias expectativas. Esperaban tiempo de prosperidad, tiempo de bendición, que Israel iba a ser luz a las naciones subyugándolas, casi como un imperio, liberación de la enfermedad, liberación de la maldad, ¿no es cierto? Ya no más tristeza, no más necesidad, no más llanto, no más dolor, no más angustia. Bienvenido el gozo, el amor y la paz. Y nosotros igual anhelamos eso, amén. Anhelamos la venida del Señor. Pero Dios nos pregunta por medio de Malaquías e interroga nuestro corazón y nos dice, ¿estás realmente listo para su venida? Tú que cuestionas al Dios justo, su justicia, ¿estás viviendo en justicia, esperando su venida? Si viene Dios, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve, el Dios que escudriña los corazones, ¿estás preparado para que Él pruebe tu corazón por el fuego? ¿Podremos soportar, como dice el texto, quién podrá soportarlo? ¿Podremos soportar su mirada, que examina no solo las acciones, sino también los pensamientos y el corazón? ¿Pasaríamos ese examen como aprobados? Porque claro, para los que hemos confiado en Cristo, ya no hay condenación, dice Romanos 8. Y que el Señor, estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, Romanos 5. Pero eso no elude nuestra responsabilidad y rendición de cuentas a Dios. ¿Rendiremos cuentas a Dios? Eso no está solamente en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a leer más adelante. Y con esto, hermanos, no les invito a vivir la fe desde el miedo. Porque Dios nos llama al gozo. Sería una contradicción. Nos llama al gozo, nos llama a la confianza en Él. Pero debemos hacerlo con responsabilidad, reverencia al Señor y en justicia. ¿Qué esperamos cuando el Señor venga? ¿Premio o vergüenza? ¿Liberación o castigo? ¿Redención o juicio? ¿Vivimos como hijos obedientes con un corazón dispuesto a servir a Dios, humildes? ¿O por el contrario, de forma negligente y desobediente? Cuando con mi hermano éramos chiquititos, a veces llovía fuerte y mi papá y mi mamá en misericordia nos dejaban en la casa calentito el día domingo, pero no quiero exaltarnos mucho, pero mis papás nos pedían, oye, por lo menos si llegan a la casa hagan las cosas para que lleguemos esté todo ordenadito. Y con el Elío hacíamos más. No, o sea, es que cocinemos para que cuando lleguen estén contentos, se coman un plato de comida. No es la gran cosa, pero ya, mira, cocinemos, hagamos unos fideos con salsa, hagamos un puré. ¿Cómo se hace? Se muele con leche ya y empezamos a experimentar. Y a veces hacíamos comida rica. Y claro, a veces éramos súper diligentes, buenos hijos. Hacíamos bien las cosas, cocinábamos todo bien. Y cuando hacíamos eso, yo no hallaba la hora que llegara mi mamá y mi papá para que me felicitaran. Oh, te quedó bonito, qué rico, hijo. Oh, te felicito. Anhelaba que llegara para... Y me alegraba que ellos llegaran a descansar, que mi mamá no llegara a cocinar algo rápido, cansada, almorzando a las 5 de la tarde, un día domingo. Pero había ocasiones que nos quedábamos pegados viendo tele. En la esquina había unas maquinitas para jugar ahí arcade y nos quedábamos pegados. Yo con 50 pesos podía jugar 2 horas, porque la gente me desafiaba y perdía, entonces yo ahí quedaba pegado mucho tiempo. Y claro, irresponsable, negligente, flojo. Y llegábamos a la casa, todo desordenado, y quedaba media hora para que ellos llegaran. Hermanos, para mí eso era lo peor que me podría pasar. Era lloro y crujir de dientes. Era lo peor, hermanos. Yo anhelaba su tardanza, porque no estaba a cuenta, porque no lo hice bien. Que pasara algo, Señor, que quede en pana, no sé, que se atrase un poco para que se demore conversando con algún vecino para por lo menos tener algo armado. Bueno, con respecto a la venida del Señor, ¿podríamos correr y abrazar al Señor? ¿O más bien agacharíamos la cabeza? Hermanos,
la espera de la venida del Señor tiene poco de espera y poco de pasivo, porque es una espera activa, trabajando, orando, sirviendo, proclamando el Evangelio, viviendo en santidad, siendo fieles a nuestro llamado. Yo estoy con la expectativa, hermanos, de ver lo que Dios aún quiere hacer en nosotros, o ver lo que Dios aún quiere hacer en nosotros. Y esto me lleva a un segundo encabezado, que es: Dios, en su amor, quiere purificarnos profundamente. ¿Ven? No estamos listos para que el Señor venga a estar a cuentas, pero el Señor es tan bueno que en su amor Él quiere purificarnos. Versículo 2, segunda parte. Dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la casa. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El texto nos dice que el Señor es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Con tan solo pensar en fuego, ya como que me asusta la idea. Pero Dios utiliza esta metáfora para usarla con su pueblo. Pero me asusta que Dios utilice la palabra fuego. ¿Alguna vez ustedes se han quemado con algo? Yo me he quemado varias veces planchando y aún tengo las marcas. Y muchos de ustedes quizás tienen quemaduras fuertes y aún tienen las marcas de aquello. ¿Habrá algo más doloroso que quemarse? Y a veces la gente da malos remedios. Échate pasta de dientes. ¡Oh! Y duele más, terrible. Hermano, si se queme, ore, Señor. Ore, échese agua, no sé, no haga caso en ese tipo de consejo, ¿no es cierto? Y claro, muchos aún tienen la marca de eso, porque el fuego deja marcas. Es doloroso. Y yo no entendía o no entiendo muy bien por qué Dios utiliza la metáfora del fuego para tratar con su pueblo. Si eso duele, Señor, eso duele. Eso asusta. Con solo pensar que Dios me coloca en el fuego para hacer conmigo, para tratar conmigo, eso ya me asusta. Y es así entonces como nosotros también, bíblicamente, vemos que el fuego también está asociado a la destrucción, ¿no es cierto? Una y otra vez, lago de fuego, que llueve fuego del cielo, ¿no es cierto? De hecho, el Nuevo Testamento describe a Dios como fuego consumidor y destructor. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque el fuego consumidor de Dios destruirá a quienes no están en Jesucristo. Suena fuerte, pero así está en la Biblia. Entonces, pensar simplemente que Dios utiliza fuego ya es asustador para mí. Pero en este caso, Malaquías describe a Dios como quien usa el fuego para purificar. En este caso, Malaquías utiliza esta metáfora de que Dios está listo para refinar o afinar nuestra vida. Es decir, hacer más puro algo eliminando impurezas y mezclas, dice el diccionario. Hacer más puro algo eliminando impurezas y mezclas. Hermanos, el texto me está hablando de que el Señor purificará a sus sacerdotes por medio del sufrimiento. Aquí el texto me está hablando de que lo que iba a pasar es que los sacerdotes y el pueblo iban a pasar por un tiempo de sufrimiento, un proceso doloroso de purificación con su pueblo. Y colocar a su pueblo en el fuego era colocarlo en situaciones de dolor, colocarlos en situaciones de angustia, situaciones de abandono, de tristeza, de aflicción. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que un Dios bueno puede hacer tal cosa? ¿Cómo un Dios bueno puede permitir el sufrimiento en sus hijos? Porque no estamos hablando del diablo. No es el diablo. Estamos hablando de un Dios que prepara y permite sufrimiento en sus hijos. Entonces, ahí nace la pregunta natural del pueblo: ¿dónde entonces está el Dios de justicia?
si tú estás permitiendo que yo pase por estas circunstancias? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y el texto nos sigue hablando y nos dice que el Señor vendrá a purificar a su pueblo. No solo con fuego, sino con jabón de lavadores. O mejor dicho, lejía de lavadores. Aunque a mí tampoco me convence mucho la traducción o la interpretación, porque esta figura es nueva para nosotros. De hecho, ¿qué es un jabón de lavadores? ¿Qué se imagina usted que Dios con un jabón líquido o con una barra de jabón lesancino? ¿Es cierto? Como que eso imaginamos con la palabra jabón. Porque lo entendemos según lo que uno entiende como jabón aquí y ahora. Pero no está hablando de eso el texto. El texto me está hablando de que para lavar la ropa, los judíos utilizaban ásperas sales alcalinas y cenizas de plantas. Lo que el texto nos está diciendo es que todos estos elementos, estas ásperas sales, todo esto contenía potasa cáustica. De manera, hermanos, que el jabón de lavadores también me está mostrando la misma imagen de un proceso doloroso. La imagen de algo que friega y tiene que sacar todas las impurezas. Y tiene que sacar lo que está molestando. Tiene que sacar lo que está sucio. Por lo tanto, la figura del fuego y del jabón de lavadores me está hablando de que Dios quiere purificarlos profundamente, interior y exteriormente a su pueblo. No es solamente que lo que Él hace interiormente en nosotros, sino también lo que el Señor está mostrando a través de nosotros. Jabón de lavadores y fuego es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Colocarnos en situaciones de sufrimiento y de dolor. Por lo tanto, hermanos, el texto nos está hablando de procesos. Este texto nos está hablando de momentos. Este texto nos está hablando de circunstancias, de situaciones que tú puedes estar viviendo hoy y otros vivirán en el futuro. Yo sé que nosotros le tememos al sufrimiento. ¿Quién de ustedes no le teme al sufrimiento? Todos le tememos al sufrimiento. Y es justamente en eso que nosotros tememos que Dios arma un proceso. Arma un momento en la historia y nos dice, yo quiero tratar en tu vida en este momento. Este sufrimiento que estás sufriendo no es eterno. Tiene un inicio y un fin. Tranquilo, yo tengo control. Yo sé que te duele, pero confía en mí. Sigue caminando. Tiene un inicio y tiene un final. Pero tú hazte cargo de este proceso. Y es así entonces que hasta en esta forma tan linda es la forma en la que el Señor purifica profundamente la existencia de su pueblo y profundamente nuestra existencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere hacer más valioso. Quiere hacer tu vida más valiosa, más linda, más preciosa, más consistente, de mejor calidad. Este es un proceso que trae madurez. Y si usted, hermano, no asume los procesos de sufrimiento que Dios tiene preparado para su vida, te vas a convertir en una persona amarga, una persona con amargura, con rencor, con dolor permanente, alguien que no ha entendido cómo funciona la relación de Dios con su pueblo. Y es así entonces que esto va a generar en nosotros crecimiento personal, porque Dios perfecciona nuestra vida, querido hermano, y le da un nuevo significado a nuestra existencia. Entonces, el sufrimiento sirve para purificarnos, para hacernos más preciosos, para perfeccionar nuestra vida. Y sea así, bendito sea el fuego del sufrimiento. Si me va a llevar a un mayor entendimiento de los propósitos de Dios para mi vida, bendito sea el dolor, si trae transformación. Bendito sea el tiempo de sufrimiento, si esto me va a llevar a conocer mejor a mi Señor. Dios nos purificará profundamente, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, además de purificarnos? El Señor tratará especialmente nuestra vida. Especialmente en nuestra vida. Miren lo que dice la primera parte del versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata,
porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. El hecho de que Dios nos coloque en el fuego solo demuestra una cosa, hermanos. Porque si el Señor nos coloca a nosotros en el fuego, demuestra que somos preciosos para Él, que somos valiosos para Él. Porque Dios jamás se sentará a trabajar o a afinar algo que no sirve para nada. Si Dios, y me gusta esa frase, que Dios se sienta a trabajar. Es un proceso que el Señor lo hace concentrado y de manera controlada. Él sabe que somos valiosos para Él. Y Él sabe que nosotros somos preciosos para Él. Por algo Él se sienta para hacer algo con nuestra vida. De hecho, ya que este fuego no habla de destrucción, sino de purificación. El texto nos está hablando de los sacerdotes del pueblo de Dios. Dice el texto que limpiará a los hijos de Leví, o sea, los sacerdotes. Y esto debe haber sido muy sorpresivo para el pueblo, porque para ellos los sacerdotes era el estándar moral, era la gente que mejor obraba dentro del pueblo. Entonces, claro, este anuncio del fuego contra las naciones paganas, eso estaban esperando ellos. Pero Dios dice, no, primeramente el fuego va a ser para mi pueblo. Primeramente el fuego va a ser para mis hijos y para mis sacerdotes. Y el pueblo decía, ¿dónde está el Dios de justicia? Y claro, esperaban una respuesta del Señor. Señor, tienes que hacer algo con esta gente pagana, Señor, esta gente que adultera, esta gente que hace hechicería, idolatría, Señor, esta gente que no te tiene a ti como Señor y Salvador. Y Dios dice, no, el fuego purificador primero vendrá sobre los míos. Primeramente vendrá sobre mis sacerdotes. Entonces es así, entonces que los sacerdotes se suponía que eran ellos los que menos tendrían necesidad de purificación, si era la gente santa, ¿no es cierto? La gente que buscaba a Dios. Y claro, ellos pensaban que como judíos y como sacerdotes tenían menos necesidad de la purificación de Dios, o que Dios trate con ellos, que Dios haga algo con ellos. Pero los sacerdotes tenían parte de la culpa porque ellos enseñaban, pero enseñaban mal. Porque esta gente no conocía al Dios de justicia. Entonces es la mala enseñanza para el pueblo de Dios, y ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, una mala adoración, una mala enseñanza, un mal culto. Entonces ellos eran un mal ejemplo para el pueblo. Ellos eran los líderes del pueblo en Judá, en lo religioso y también en lo político. Recuerden que aquí en este tiempo no había rey en Israel. Entonces quienes dirigían el pueblo eran el gobernador junto con los sacerdotes. Entonces, claro, ellos consideraban a los hijos de Leví como la gente más santa del pueblo. Y el pueblo dice, chuta, si ellos van a pasar por un tiempo de fuego purificador, ellos decían, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros si los hombres más santos Dios está tratando con ellos? ¿Cuánto más a nosotros? Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuánto más a nosotros? Porque ahora, después de Cristo, todos somos sacerdotes delante del Señor. ¿No dice eso la Escritura? Dice que el Señor ha instalado el sacerdocio universal de todos los creyentes. Usted y yo, delante de Dios, somos sacerdotes. Y Dios a sus sacerdotes los purifica. Dice el texto que el Señor se va a sentar a refinar. Y esto es lo más lindo del texto, hermanos, que el cómo Dios lo va a hacer. Esto es lo que más me gusta de este texto. Cómo Dios afinará y purificará a su pueblo y a sus líderes. Si un orfebre, aquel que trata con el oro y con la plata, quiere deformar o quiere destruir un metal, él lo deja en el fuego. Y lo deja estar, lo deja ahí. Pero si un orfebre quiere trabajar en él, quiere purificarlo, quiere moldearlo, quiere perfeccionarlo, quiere limpiar sus impurezas, debe dedicar tiempo. Tanto tiempo que él se sienta y trabaja pacientemente en él.
Entonces, por eso yo les digo, hermanos, que el sufrimiento que Dios tiene preparado para nosotros no es eterno. Comienza y termina. Y ese tiempo es muy especial, porque en ese tiempo en el cual Dios se sienta y se dedica especialmente en cada uno de nosotros, dice que se sienta y va haciendo todo lo posible para que esa plata, ese elemento no se queme. Dios no va a permitir que ese oro y esa plata se queme o se destruya, porque Dios lo está trabajando concentrado, de manera controlada. Él está sentado trabajando en cada uno de nosotros. Mejor dicho, pasamos por el fuego, pero Dios está sentado tomando todas las precauciones para que no seamos destruidos, sino perfeccionados, afinados y purificados. Nos trata especialmente, con total delicadeza. Y Dios trata como especial tesoro a sus hijos. Entonces Dios trata con nosotros, queridos hermanos. Y Dios no nos deja nunca, no nos abandona nunca. Él tiene un propósito para ti y para mí, un propósito especial. Y Él nos moldea a la imagen de su Hijo Jesús, porque Él quiere que nos parezcamos a Él. Entonces es interesante, hermanos, entender que el trabajo de un orfebre no termina solamente en ese cuidado. ¿Sabe dónde termina? Termina en que esa plata esté lista, ese oro esté listo. ¿Y sabes cuándo va a estar listo? Cuando lo refleje a Él. Cuando Él trabaje ese oro, esa plata a través del sufrimiento, y Él va a mirar esa plata, refleja mi gloria. Porque no tiene una gloria que es propia, sino que refleja la gloria del Señor, refleja el reflejo del Dios vivo, que es Jesucristo. Entonces la figura es preciosa, pues, hermanos. Dios no va a terminar de obrar en tu vida a menos que no se refleje en ella. La imagen es preciosa. Entonces bendito sea el tiempo de sufrimiento. Señor, si tú me estás puliendo, yo quiero ser como tu Hijo Jesucristo. Yo quiero reflejar tu carácter. Yo quiero ser santo delante de ti. Yo quiero ser puro. Purifícame, Señor. Pero tú podrías decir aquí y ahora, Señor, quiero que tú me sigas purificando, aunque me duela. O tal vez tu miedo al dolor te dice, Señor, déjame así nomás. Suena masoquista, ¿cierto? Suena masoquista. Pero ¿quién entiende esto? ¿Quién puede percibir que el sufrimiento está acompañado de propósitos especiales de Dios para tu vida? Podrá pasar el sufrimiento. El sufrimiento, como dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba, el ejercicio de vuestra fe traerá paciencia, constancia, perseverancia, estabilidad. Y con esta purificación dolorosa el Señor nos está preparando. Porque llegará el día, hermanos, en que nuestra obra va a ser probada por el fuego. Se lo leo. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno sea cual, el fuego la probará. O sea, el Señor está haciendo pequeñas pruebas de fuego, porque viene un día en que esa prueba de fuego va a ser de verdad. ¿Y la va a pasar? ¿Has entrenado tu fe, tus obras? ¿Has pasado por este fuego? ¿Te has refinado? Porque en este fuego del día final no va a pasar cualquier oro. Va a pasar un oro de muchos quilates, tantos quilates que reflejen la gloria de Cristo. Entonces el trabajo termina solo cuando el Señor pueda ver de forma clara y nítida su propia imagen, reflejada en la plata y en el oro que ya ha sido purificado. Y no solamente el Señor purifica profundamente nuestra existencia, no solamente Él tratará especialmente con nuestra vida, dice el texto que finalmente Él recibirá nuevamente nuestra ofrenda,
Dice, traerán ofrenda a Jehová en justicia. En Malaquías, la purificación de los levitas era un requisito para la aceptación de las ofrendas. Y esto es una denuncia, pues, hermanos, a un culto vacío, donde hacemos los ritos, damos la ofrenda, venimos el domingo, cantamos la canción, tú eres el rey de mi vida, el reino eterno es, yo soy tuyo, eres la única razón de mi adoración. Claro, todo lo externo. Pero podemos hacer todo eso sin vivir en santidad en nuestro corazón. Ni vivir nada, hermanos, nada de lo que estamos cantando. Entonces Dios primeramente trata con el corazón. Y ahí sí, nuestro culto se hace acepto. Tú hoy día has rendido culto. Tu culto es acepto, ¿no? ¿Has sido purificado por el Señor? ¿Estás siendo purificado por el Señor? Y ahí podemos poner las cosas en orden y entender que un buen corazón trae una buena ofrenda y un mal corazón da una mala ofrenda. Miserable. Le da los rastrojos al Señor, lo que le sobra de sus ingresos, lo que le sobra de sus dones, lo que le sobra de su tiempo. ¿Por qué? Porque eso revela lo que está acá. Tercer y último encabezado. Dios nos purifica, nos hace mejores para entregar una ofrenda grata a Él. Versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. De esta manera, hermanos, Dios no había desechado a su pueblo. Y el pueblo lo merecía. De hecho, habían cansado al Señor. ¿Le ha pasado a usted que se cansa de la gente? ¿Sí? ¿Le pasa o no? Yo como que constantemente escucho reclamos de la gente. Imagínense Dios, hermano, en toda la historia de la humanidad escuchando reclamos de la gente. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿En qué me has amado, Señor? ¿Usted se cansaría o no de escuchar reclamos y reclamos y reclamos? A veces a mí me reclaman cosas, no, en la transmisión. Bueno, hágalo usted, pues, hermano. No, que la música acá, hágalo usted, pues, hermano. Porque uno igual se cansa a veces de tanto reclamo de la gente. Ay, es que el aire. Bueno, hermano, véalo usted, pues. Pero el Señor no es como nosotros. Porque uno se cansa, ¿no es cierto? Uno a veces se cansa de algunas cosas. Entonces, qué precioso, hermanos, ver que Dios no ha desechado a su pueblo. El pueblo lo merecía. Merecía por semejante acto de rebeldía, de desobedecerlo descaradamente y cansar a Dios. Y decir una y otra vez, ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo merecía destrucción, porque esa es una blasfemia delante del Señor. Sin embargo, Dios con este pasaje les dice, yo los amo. Yo los amo profundamente. Y justamente por eso voy a hacer hasta lo imposible para que ustedes sean mejores para mí. Y es así entonces que Dios ama a sus hijos y les anuncia que los purificará para que reflejen su carácter a los demás pueblos. Solamente así podemos entender los versículos posteriores, cuando dice que las demás naciones desearán ser como Israel, pero un Israel purificado, un Israel que ha pasado por el fuego. Porque la única forma en que nosotros podamos reflejar el carácter de Dios a otras personas es gracias a este fuego purificador. Entonces, hermano, si usted está sufriendo, no está sufriendo en vano. Su familia no está sufriendo en vano. Dios no desperdicia el sufrimiento en sus hijos. El Señor no desperdicia ni una sola de sus lágrimas. Es posible que hoy nosotros estemos viendo fuego de dolor en nuestra vida, pero Dios está haciendo algo especial en nosotros. Es posible que nosotros solamente veamos lo que queremos ver,
Pero Dios, que todo lo ve y que lo conoce todo y que lo planifica todo, Él ve algo especial en tu dolor. Dios está haciendo algo especial para tenerte justamente aún más cerca de Él. Dios está haciendo algo especial porque quiere que tu vida refleje su amor, su carácter, su poder, su sabiduría, su paciencia, su bondad. El ser humano es como las cabritas. Los seres humanos somos como las cabritas. ¿Quién de ustedes ha hecho cabritas en una olla? Porque claro, los granos de maíz pasan por el fuego, por un fuego de sufrimiento, y van a ser transformadas las cabritas en lindas palomitas de maíz. Pero le ha pasado que usted come cabritas y a veces como que vienen una... ¡Ah! ¿Qué pasó con ese grano de maíz? Hay granos que se resisten. Y aquellos granos que se resisten a pasar por el fuego de la transformación, el fuego del sufrimiento, ¿saben qué les pasa? Se endurecen. Y se quedan ahí. Y esos granos endurecidos, no importa cuánto los ponga al fuego, ya no explotaron. No va a tener nunca palomitas de maíz. Entonces el fuego puede producir dos reacciones. O te transformas o te endureces. ¿Cuánta gente ha apostatado la fe porque no ha superado el fuego de la prueba? De hecho, lo dice la parábola del sembrador. ¿Cuánta gente se endurece con Dios a causa de la prueba? Se vuelven más duros. Aquellos que se resisten al fuego del sufrimiento se volverán más duros espiritualmente, amargados, insensibles, sin fe. Entonces, hermanos, es el propósito de Dios. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacerte mejor, mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa. Y si ya lo eres, puedes ser mejor aún. Y si no lo eres, tienes aquí ahora una oportunidad para cambiar. Y es así entonces que es el texto que traerán ofrenda. Y el texto está hablando en un contexto específico. Está hablando del templo reconstruido, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es, ustedes pueden regresar acá y darme una ofrenda mejor y con una mejor y más linda relación conmigo. Porque en este templo, en este segundo templo, mayor gloria pondré yo ahí. Y es así entonces que serán gratas a Él cada una de nuestras ofrendas. Y me gusta lo que dice, como en los días pasados, dice el texto, como en los días antiguos, como en los años antiguos, aceptará cada una de ellas. ¿Se acuerdan que la semana pasada Miguel hablaba que ciertas cosas estorbaban nuestras oraciones? Estorbaban nuestro culto. Dios lo miraba y lo miraba con desagrado, como trapos de inmundicia, si no estamos en santidad. Pero Él va a aceptar nuestras ofrendas, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y esto es un paralelismo hebreo sinónimo, que habla en un sentido particular en cuanto a días y un sentido general en cuanto a los años, como lo hizo en el tiempo del Éxodo, como lo hizo en el tiempo del auge del rey David, ¿no es cierto? Hermanos, Dios aún tiene propósitos maravillosos en cada uno de nosotros. Y Él no ha desistido de nosotros. Él quiere purificarnos profundamente. Él quiere tratarnos especialmente como hijos. Él quiere estar dispuesto a recibir nuevamente nuestra ofrenda si venimos arrepentidos delante de Él. Esta es la clave, hermanos, para comprender la profecía de Malaquías. Si no hay arrepentimiento. Hermanos, si no hay arrepentimiento, si no está la posibilidad de ser derrotado por Dios, nosotros no podemos experimentar eso. La única manera en la cual nosotros podemos entender de que Dios
nos está poniendo en un proceso de sufrimiento y dolor. Es que Él esté purificando nuestra vida, pero Él quiere nuestro arrepentimiento. Ríndete, hermano. Ríndete delante del Señor. Arrepiéntete. Dile al Señor, Señor, ok, me venciste. Me venciste, Señor. Trata conmigo. Trata conmigo, Señor. Estoy dispuesto a que trates conmigo. Y si es por medio del sufrimiento, bendito sea el sufrimiento que me va a hacer más parecido a ti. Porque, Señor, quiero reflejarte. Bienvenido sea, hermano. Y muchos tal vez estamos luchando con eso. Estamos en controversia con Dios y diciendo una y otra vez, ¿dónde está el Dios de justicia? Y yo les digo, el Dios de justicia está aquí y los está llamando a arrepentirse. Los está llamando a decir, Señor, quiero comprometerme contigo. Y si este tiempo de sufrimiento sirve para eso, bendito sea. Si este tiempo de sufrimiento sirve para ser más parecido a ti, bendito sea. ¿Y cómo no pensar en Job? Un hombre justo, un hombre recto, obediente. Y él también pasó por el sufrimiento. Porque Dios quiso hacerlo aún mejor para él. Qué lindo Job, pero puede ser más bonito. Puede ser aún más lindo, aún más precioso, aún más refinado. Era un hombre recto, pero eso no era suficiente. Dios quería hacerlo aún mejor. Y Job dice, antes del sufrimiento, de oídas te había oído. Pero después de todo este proceso, pero ahora mis ojos te ven. Y lo precioso, hermanos, y eso está en Romanos 8, que Dios no privó del sufrimiento ni aún a su propio Hijo. Y tú eres hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te crees? El Señor a sus hijos los trata todos igual. Y si su unigénito, el tesoro más precioso del Dios Padre, tuvo que sufrir, y tú que eres coheredero conjuntamente con Cristo, que tienes que seguir los pasos de Cristo, también debes seguirlo en el camino del sufrimiento. Del sufrimiento a la gloria, queridos hermanos. Invito a que podamos orar.